Buenas tardes. El tema a tratar es discitis por medicina tradicional empírica. Veremos un reporte de casos. Yo soy el doctor Brian Urbano, médico general de la Universidad de Guayaquil. Como objetivos tenemos definir la discitis como consecuencia probable de una manipulación empírica basada en medicina tradicional. Obviamente estas prácticas. Además de describir las características clínicas de laboratorio y de imagen de los pacientes tratados con diagnóstico de discitis con antecedentes de manipulaciones músculo-esqueléticas. Determinar la importancia diagnóstica y el tratamiento oportuno en pacientes con discitis con el objetivo de evitar secuelas neurológicas y detectar la población de riesgo y los grupos vulnerables que pueden ser candidatos para un diagnóstico de discitis. En nuestra tabla de contenido tenemos una introducción, epidemiología, fisiopatología, microbiología, una presentación clínica, exámenes de laboratorio, imagen, tratamiento y nuestros casos clínicos. Como introducción, podemos decir entonces que la discitis es un grupo heterogéneo de infecciones a nivel de la columna vertebral en el que se incluyen espondilitis, infección piógena en facetas articulares y absceso del iliozoas. La discitis es una infección infrecuente que va a afectar al disco intervertebral y este va a afectar a las estructuras adyacentes, en este caso las partes blandas y las estructuras nerviosas. Usualmente tiene un curso crónico y los síntomas son inespecíficos y el retraso en el diagnóstico va a aumentar la morbilidad y la mortalidad. Entre los factores de riesgo que hemos identificado están la inmunosupresión, las infecciones crónicas, la falla renal y hepática, el VIH, la diabetes, el uso de una terapia intravenosa prolongada con esteroides o inmunosupresores, la cirugía, el abuso de alcohol y drogas. Además de que el diagnóstico diferencial es muy amplio y la historia clínica es fundamental para esto. Los exámenes de laboratorio son importantes. Tendremos elevación de los leucocitos, de la BCG y de la proteína C reactiva, que es la más sensible. En cuanto a los exámenes de imagen, la resonancia magnética con galodinio es el gold estándar. Nos da una sensibilidad en el diagnóstico del 95% cuando se usa este medio de contraste. Entonces, la mitad de las infecciones de columna están causadas por el Staphylococcus dorado o aureus, en el 20 al 84% de los casos. El tratamiento puede ser, como veremos a continuación, conservador, que consiste en antiinflamatorios, antibióticos e inmovilización, y quirúrgicos, cuando hay afectación neurológica y cuando hay un absceso epidural. Además, no existe una bibliografía documentada a nivel nacional e internacional respecto al tratamiento por manipulaciones musculoesqueléticas que puedan ocasionar una discitis, a pesar de ser tan común en nuestro medio que una persona sufre una torcedura de tobillo y acude donde un sobador, no se ha documentado que exista una infección. Nosotros tuvimos la oportunidad de observar a 2 pacientes que presentaron este antecedente y luego presentaron una infección. En cuanto a la epidemiología, la frecuencia es de 1 en 100.000 a 1 en 250.000 por año. Es muy infrecuente. Va a tener 2 picos de incidencia. En menores de 20 años y en mayores de 60 años con un riesgo aumentado de 3.5 veces. En cuanto al sexo, es más frecuente en hombres y las mujeres tienen 0,82 veces menos probabilidad de presentar esta patología. Entrando a la fisiopatología, la columna puede infectarse por 3 vías. La vía más común es la diseminación hematógena, con el 60 al 75% en adultos y el 65 al 80% en niños, seguido de la inoculación directa y la infección contigua. Además, la discitis conlleva una patogénesis dependiente de la circulación arterial y el sistema venoso tiene un rol menor en la patogénesis. Por ello es que existe una clara relación entre la espondilodiscitis y la endocarditis. Siguiendo, en los niños la circulación del disco intervertebral consta de varias anastomosis, lo que es frecuente un émbolo séptico, y este va a provocar un taponamiento de las arterias que irrigan los cuerpos vertebrales que provienen de las arcadas arteriolares del ligamento longitudinal anterior. ¿Y esto qué va a causar? Va a causar isquemia, va a causar infarto, que va a degenerar en destrucción ósea,
que va a provocar fracturas por compresión y si la infección avanza, va a ocasionar un absceso epidural en el 94% de los casos. Vamos a tener también un absceso de los músculos paravertebrales, absceso del iliozoas y conexiones paravertebrales. Nuestros pacientes presentaron un absceso epidural como complicación. Entonces, el absceso epidural además puede ocasionar una compresión neurológica, desarrollando complicaciones como una paraplegia, un absceso subdural y una meningitis. Con respecto a la inoculación directa, podemos decir que esta generalmente se da cuando existe una manipulación a nivel de la espina. Y en esto se entran los procedimientos quirúrgicos, como la punción vertebral, medular, que tienen una descripción de riesgo del 25 al 30% de los casos. Entrando a la microbiología, la espondilodicitis generalmente es monobacteriana. Pero como habíamos dicho, la mitad de estas infecciones son causadas por el Staphylococcus dorado o aureus, con una frecuencia del 20 al 84%, la mayoría de estas sensible a meticilina. Además, el germen más frecuente gram negativo identificado es la Escherichia coli, con el 11 al 25% de los casos. También se han documentado otros gram negativos como el Proteus, la Klebsiella, el Enterobacter y la Pseudomonas aeruginosa. ¿Cómo es la presentación clínica de estos pacientes? Aquí la historia clínica es fundamental. Porque ante la sospecha de un paciente con un trauma, con antecedentes de haber sido manipulados y que debuta con dolor lumbar o síntomas neurológicos, es lo primero que hay que sospechar. La disitis puede darse a cualquier nivel de la columna, pero es más frecuente a nivel lumbar en el 45 al 58%, seguido del nivel torácico con el 30 al 35% y cervical del 3 al 20%. En cuanto a las infecciones por tuberculosis, la columna dorsal y la charnela dorsolumbar ocupan el 60%, lumbar 30% y cervical 5%. El tiempo de aparición de los síntomas y diagnóstico varía de 1 a 6 meses. Sin embargo, en nuestros casos la presentación fue inmediata, a las 72 horas de haber sido manipulados estos pacientes. Ok, decíamos que el diagnóstico diferencial es muy amplio y esto es porque en el inicio los síntomas son infrecuentes y en pacientes añosos la sospecha es enfermedad degenerativa y el tratamiento va a ser conservador. Entonces, una falla en el diagnóstico temprano puede y obviamente va a causar consecuencias a nivel neurológico por una infección que avanza el espacio epidural y forma un absceso que obviamente está documentado. Los pacientes van a referir dolor, pero este dolor tiene sus características. Se irradia a las extremidades inferiores, se exacerba con el dolor y usualmente es nocturno. Este está documentado en el 85 al 90% de los casos. Obviamente también tendremos rigidez de los músculos paravertebrales. Es muy común esto y se presenta en el 80%. Y la fiebre previa al dolor vertebral se puede dar cuando existe una infección por vía de inoculación hematógena. Esto corresponde al 13 al 68%. Los síntomas generales, obviamente, también tendremos, pero con respecto a los síntomas neurológicos, estos dependen de acuerdo a la severidad del caso y del cuadro. Tenemos a la radiculopatía en el 29%, a las parestesias en el 2 al 13%, a desórdenes pélvicos por incontinencia en el 10%, y obviamente tendremos un absceso epidural. Los exámenes de laboratorio son indispensables para el diagnóstico y el seguimiento. Podemos decir así que en presencia de dolor vertebral, el 34 al 65% hay leucocitos mayor a 11.500, pero ¿qué pasa? Estos tienen una baja sensibilidad y no siempre están elevados en espondilodicitis. Con respecto a la BCG, esta es superior a 70 milímetros por hora en el 72% de los casos. Y una elevación mayor a 100 milímetros por hora se ha documentado en el 17% de los casos. Como dijimos, la PCR es el marcador más sensible de infección y se lo utiliza como un método diagnóstico y de seguimiento. Además, la PCR, sus niveles disminuyen más rápido que la BCG
y una disminución del 50% a la primera semana de tratamiento es un buen predictor de curación. Con respecto a la fosfatasa alcalina, esta se incrementa en el 62% de los casos, cuando la espondilodiscitis o la discitis es causada por el Staphylococcus aureus y va acompañada de destrucción ósea. En cuanto al policultivo, se debe realizar policultivo ante el diagnóstico previo a la administración de una antibiótico terapia para identificar el foco primario de la infección. En cuanto a la biopsia y cultivo guiado por tomografía, radiografía y ecografía, esta solo es positiva en el 34 al 70% de los casos. La biopsia obviamente es superior al hemocultivo. En nuestros pacientes no fue necesario realizar biopsia porque ellos dieron positivo en el hemocultivo a Staphylococcus aureus y fueron bien cubiertos con ceftriaxona. Entonces, el método percutáneo es el método de elección por su mínimo abordaje y la vía más frecuente es la vía transpedicular, como se puede observar en la imagen. Pero también se puede tomar la muestra por vía directa con soporte del médico intervencionista radiólogo, y la vía más utilizada es la vía transtoracovertebral. Esta nos va a ayudar a identificar en el 90% el germen patógeno. Y la biopsia abierta solo está indicada cuando el método percutáneo no es posible. En cuanto a los exámenes de imagen, el primer examen que se debe solicitar a un paciente con dolor vertebral es la radiografía, pero esta es negativa en etapas tempranas. Después de las 6 semanas vamos a observar una disminución del espacio intervertebral y afectación de los platillos vertebrales. Y en etapas más tardías, a las 12 semanas, vamos a observar una infiltración del borde anterior del cuerpo vertebral. Y si la infección avanza, lo que vamos a observar en los rayos X es geodas subcondrales, angulación, colapso y cifosis. La TAC obviamente nos permite observar a detalle las estructuras óseas y se la puede solicitar junto con gammagrafía ósea cuando la resonancia magnética está contraindicada. Ok, entonces, la resonancia magnética decíamos que es el examen de elección por su alta sensibilidad, 92%, y especificidad del 94%. Además de que esta nos permite observar cambios tempranos a nivel de estructuras blandas y partes nerviosas. Las secuencias que deben solicitarse son cortes axiales, coronales y sagitales ponderados en T1, T2, STIR y T1 con galodinio, en medio de contraste. El signo más temprano que vamos a observar en una resonancia magnética, como podemos ver en la imagen, es el edema medular en 2 vértebras contiguas y la disminución, obviamente, de la altura discal. Entonces tendremos así que en T1 se va a mostrar una imagen hipointensa a nivel del disco y cuerpos vertebrales, y en T2 tendremos una imagen hiperintensa. Siempre ante la duda del diagnóstico o la sospecha de un absceso epidural, se debe solicitar la resonancia magnética con contraste con galodinio. En cuanto al tratamiento, decíamos que el tratamiento puede ser quirúrgico y no quirúrgico. El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes con alto riesgo quirúrgico, en pacientes con síntomas moderados y que no tienen compromiso neurológico. Entonces, el tratamiento no quirúrgico consiste en antiinflamatorios, antibióticos e inmovilización. Además, se debe determinar un antibiótico de amplio espectro específico. Lo que nos recomienda la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América es un tratamiento de 6 semanas, en el que se dará tratamiento intravenoso por 14 días y luego se cambiará a vía oral. Cuando existe absceso epidural, el tratamiento puede prolongarse hasta 8 semanas y este es el esquema que se utilizó en nuestros pacientes. Además, no se recomienda el uso de una monoterapia en infecciones a nivel espinal. Este es un cuadro en el que se puede observar las recomendaciones, ¿no?, para el tratamiento, que no vamos a nombrarlas por cuestiones de tiempo.
¿Cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico? Cuando el tratamiento conservador ha fallado, cuando el dolor es persistente, cuando hay afectación neurológica, cuando tenemos una presencia de un absceso epidural y hay deformidad segmentaria. Obviamente, los objetivos del tratamiento quirúrgico son una descompresión neurológica, tomar muestras y estabilizar el segmento comprometido, realinear en lo posible los tres ejes vertebrales. Con respecto al abordaje, el abordaje mínimamente invasivo con colocación de XLIF por vía retroperitoneal transpsoas nos permite, obviamente, tener una mínima invasión y nos permite, obviamente, tener un mejor absceso, un mejor acceso a la vía. Y obviamente nos ayuda a retirar la zona infectada. Además, esta es una vista lateral. Además, también se puede realizar un drenaje percutáneo más antibiótico terapia, y esto está documentado que puede ser muy eficaz a los 32 días de tratamiento. Y cuando hay un absceso del psoas concomitante, lo que podemos realizar es un drenaje percutáneo guiado por ecografía. Precisamente, y entrando en nuestros casos clínicos exclusivamente, nosotros habíamos reportado cuatro pacientes, de los cuales solo 2 contaban con el registro necesario para poder realizarle un estudio adecuado. Los 2 pacientes de 15 años de sexo masculino con antecedentes de trauma lumbar que habían sido sometidos a sobadura o a tratamiento por empírico mediante manipulaciones musculoesqueléticas. Esto en el periodo de enero de 2017 y junio de 2019 en el Hospital de Niño Dr. Francisco de Casa Bustamante, en la ciudad de Guayaquil. Se dio un seguimiento de 1 año 8 meses y de 1 año 6 meses respectivamente. Y en ello se aplicó la escala SF36 para la valoración funcional posterior al tratamiento. Entonces, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. El curso clínico de la lesitis fue inmediato, a las 72 horas de haber sido manipulados o sobados. Los hallazgos clínicos que obtuvimos fueron fiebre, dolor lumbar, actitud cifótica y limitación para la deambulación. Como dijimos, el diagnóstico diferencial fue muy amplio. En ello se consideró hernia discal, contractura muscular, mal de Pod, absceso del psoas y mieloma múltiple. Las sustancias que habían sido usadas para sobar a los pacientes o manipularlos fueron hidrocarburos saturados como la vaselina y emplastro, un material, una mezcla de grasa y resina que por su propiedad lipofílica se comprende que facilitan el acceso de microorganismos durante la manipulación. Los exámenes de laboratorio elevados en los 2 casos, tanto los leucocitos, la PCR y la BCG, fueron positivos. Mientras que en la radiografía anteroposterior y lateral de la columna lumbar se observa disminución del espacio intervertebral, ligera actitud escoliótica y pérdida de la lordosis. En cuanto a la TAC, a la tomografía, observamos erosión de los platillos vertebrales, tanto superior como inferior en L4 y en L5. El diagnóstico definitivo se realizó mediante resonancia magnética, en los que aparte de observarse la erosión de los platillos, observamos que en T1 una hipointensidad del disco intervertebral y cuerpos vertebrales adyacentes. En T2 observamos una hiperintensidad del disco intervertebral y además una presencia de un absceso epidural con compresión hacia saco dural. En este corte coronal se observa una colección del disco que se va a encontrar por debajo del psoas. Y en este corte axial se observa una colección a nivel del disco intervertebral. El tratamiento que se instauró fue uso de órtesis con corset, el reposo absoluto, analgésicos y antiinflamatorios. Además, la asociación de oxacilina, clindamicina y vancomicina, clindamicina se utilizó previo a la valoración por columna y posteriormente se utilizó ceftriaxona como terapia antibiótica inicial, 1 gramo IV cada 12 horas.
Cuando los exámenes de laboratorio descendieron 2/3 por debajo de los valores iniciales, se cambió a cefalexina 500 miligramos por vía oral cada 8 horas hasta completar 8 semanas. El periodo de remisión de síntomas en nuestros pacientes fue de 9 y 14 días respectivamente entre un paciente y el otro, y de hospitalización de 8 a 32 días. Los valores funcionales según la escala SF36 fueron de 84 y 75 puntos, que son considerados muy buenos. Entonces, ¿qué tenemos como conclusiones? Que el tratamiento mediante manipulación musculoesquelética es un posible factor que puede provocar infecciones vertebrales. Sí, las sobaduras. El diagnóstico de discitis se basa obviamente en hallazgos clínicos de laboratorio e imagen. La resonancia magnética es el gol estándar y se debe sospechar la patología en pacientes con antecedentes que han tenido trauma, que presentan dolor lumbar y limitación funcional. Además, hacemos un énfasis en un diagnóstico y en un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias por su atención.